La guerra de Ucrania ha dado un giro de guión cinematográfico. Es el titular que da la vuelta a Europa. El ejército ucraniano ha recuperado 6.000 kilómetros cuadrados y ha liberado, según Zelensky, pues a gran parte del territorio. Tan solo, por ejemplo, en las últimas 24 horas el ejército ucraniano asegura haber expulsado al enemigo de más de una veintena de asentamientos. El Estado Mayor afirmó en su informe matutino que los soldados rusos huyen de las regiones de Kharkov en el noreste y de Donetsk, que queda al este, donde se repiten una tras otras las izadas de bandera ucraniana. Vamos a ver todas estas imágenes y a analizar qué es lo que está sucediendo, pero primero, por supuesto, muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos a quién mejor que al coronel Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, para tratar de entender esto que los titulares llaman un cambio de guión. En inglés le dicen un route. Un route es cuando ya es una cosa atropelladora, pero tiene en su juicio un operativo de 6-7 meses donde se empezaron a aglutinar suficiente fuerza para hacer lo que se llama en ataque. Convencionalmente, cuando tú vas al ataque, tienes que tener una ración de 3-1. O sea, tu nivel de ataque tiene que tener 3 veces más soldados que el enemigo que está defendiendo. Lograron aglutinar a 8-1. En otras palabras, durante estos últimos 4 meses, mayo, junio, julio, agosto, pudieron llevar, y bajo lo que llaman OPSEC, Operational Security, silencio total, movilización de tropas. Se hablaba del operativo de Kherson, pero no se hablaba del este. Pero es raro porque Rusia tiene muchos más habitantes que Ucrania. ¿Cómo pueden superar 8-1 a los soldados rusos? Porque esto es una de las cosas más interesantes, Juan Manuel, que va a ocurrir después de esta contraofensiva. Lo que sí aparentemente los servicios de inteligencia ucranianos detectaron, que no estaban haciendo las defensas estalinistas que se hacían en la Primera Guerra Mundial, donde tú en el frente de batalla tienes una tercera parte de tu componente, 5 o 10 kilómetros atrás tienes otro cinturón de defensa y un tercer. No existió, por eso es que ha sido tan volaz. En 4 días, como tú dices, han recuperado el equivalente del estado de Rhode Island. Para el que quiera entender lo que son 6.000, el estado de Rhode Island son 5.000 kilómetros cuadrados. 6.000 kilómetros es más grande que el estado de Rhode Island. Han recuperado en 4 días. ¿Por qué? Estos son lugares que si tú no estás en la carretera, caes en el pantano. Muchos de los vehículos se quedaron empantanados tratando de escaparse. Y es simbólica estas imágenes, ¿no? Las imágenes de cómo van arriando las banderas rusas, izando las banderas ucranianas. Vamos a ver con sonido natural una de las tantas izadas de bandera. Esta es en Valaquia, creo que se llama. Sí, es una de las ciudades de allí en Kharkiv, que está bien cerca de la frontera. Vamos a escuchar. Donde tienes ¿Decía? Ese es el himno nacional en Ucrania, el pueblo, claro. Y han llegado hasta la frontera con Rusia, donde en puestos de observaciones ya han quitado la bandera ahí, frente a la frontera con los rusos, y izado la bandera ucraniana. Ahora, ¿por qué? Porque ya ha llegado el armamento de Occidente, porque ya han podido entrenar realmente a las tropas, o porque, como nos dijo Alexander, el joven ucraniano que siempre habla con nosotros hoy en la radio, que están usando la estrategia de la OTAN, que el ejército ucraniano era muy ruso en su estrategia y que ha echado a un lado las estrategias de la era soviética y que usa. ¿Y cuál es la diferencia entre una estrategia de la OTAN? La diferencia es que el control, fíjate, una de las cosas curiosas que ocurre también estos 4 días es que un coronel general, el prisionero de guerra de más alta jerarquía desde la Segunda Guerra Mundial, fue capturado en estos días. Lo vimos el viernes, sí, que estaba ahí. Ese es el comandante del ejército occidente en Kharkiv. Cuando tú tienes un teniente general, o un coronel general de 3 estrellas en el frente de batalla, eso no se hace.
tú tienes eso siempre 30, 40 kilómetros atrás. Las tropas, como te dije, tienen que estar en cinturones de defensa, que es lo que los rusos hacen. En el caso de Ucrania, ahí lo tienen detenido. En el caso de Ucrania, ellos lograron, hicieron estudios de las condiciones sobre el terreno y ellos atacaron en 2 o 3 vertientes donde acorralaron. Lo primero que fueron a hacer fue quitarle el acceso a puntos ferroviarios donde tú normalmente llegas los tanques y te puedes escapar. Al cortarle eso, todos esos son prisioneros. Todos esos son prisioneros rusos capturados, que hay una gran cantidad. Por cierto, se cree que en los últimos 6 días hasta 1.800 soldados rusos hayan muerto en este operativo. Han dejado soldados rezagados. Ha habido incidentes donde los rusos en su salida han dejado a los ucranianos prorrusos de Donetsk y Donbass aguantando el golpe de la batalla, de la ofensiva, mientras ellos se escapan. O sea que ahí va a quedar mucha, ¿cómo se llama? Mucha uva amarga. Ahora, los rusos están contrarrestando porque atacaron una planta eléctrica. Zelensky ha criticado, vamos a ver, eso es en Kharkov, las imágenes, yo creo que fue de noche, donde la crítica fundamental es que no se trata de un blanco militar, pero al final la idea, podemos ir viéndolo, no sé si tenemos las imágenes. Від перших чисел вересня Zelensky. і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ продовжується. Вчора і сьогодні російська армія нанесла удари по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві, без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура. Російські ракети влучили саме по тим об'єктам, які взагалі не мають жодного відношення до інфраструктури Збройних сил нашої держави. A ver, Zelensky también estaba muy molesto con el tema de Eso fue que un Estados ataque Unidos de rabia, no... fue un ataque de rabia. 4 ciudades. Bueno, pero también no es una estrategia dejar a la población a oscuras para crear malestar, etcétera, ¿no? Pero mira, Juan Manuel, un individuo que trabaja para un fondo monetario en Nueva York, que tiene, se dice, se gastaron $100 millones en 12 misiles para destruir una infraestructura eléctrica. En menos de 24 horas se puso a recuperar. O solo en Kharkiv fue con un segundo ataque y todavía están sin luz. Pero en el resto del país, o sea que es un ataque de furia, de rabia, que no tiene ningún valor militar. Y eso es lo que está diciendo Zelensky. ¿Por qué no atacas nuestros militares? ¿Por qué tienes que ir a la infraestructura en este repliego? Imagino que es parte de la estrategia de crear terror. La crudeza de la guerra. Este es un tanque ruso, ¿no? Creo yo, usted me dirá, que yo veo que lo atacan o por al lado o por atrás. El tanque está huyendo, ¿no? Y te dice que las armas modernas hacen que un tanque no sea garantía de nada, aunque no murieron, ¿no? Я хуево слышу. И терпи. Сон будет клонить. Скажешь мне, понял? Сейчас ждем, пока ждем. Все загрузили, все. Ну что, пацаны, как? Терпимо? Me gustaría que dejara el micrófono abierto del coronel para ir escuchando, junto con el sonido natural, un poco también sus comentarios, ¿no? Sí, estos vehículos cuando disparan, siempre hay lo que llaman los anti-tank guns, los rifles antitanques, que están pendientes cuando ven una polvareda, que es lo que hace una ametralladora, y le dispararon automáticamente. Eso es como los francotiradores. Lo mismo que hace un francotirador lo hacen los equipos estos que son antitanques. Pero lo que me llama la atención es que el tiro no vino de frente, quiere decir que el tanque iba huyendo, ¿no? Y le dio y lo sacudió, están heridos. La escapada de los rusos es tremenda, ¿no? Porque miren estos dos pilotos rusos. Primero tratan de despegar los dos a la misma vez en una sola pista, que no sé si era recomendable. Tratan de escapar, uno sin duda, vamos a ir viendo el video, hace una maniobra y se cae. Estos son Sukhois 35, son aviones tácticos que apoyan a los infanteros en el ataque.
Y ahí tú te das cuenta que hace un viraje, el de la izquierda, el que parece que no pierde el control, y ese es el que termina. El de la cámara se asusta, Sí. ¿no? Pero después levanta y se ve ya la bola de fuego, ¿no? Habíamos visto ya... Es terrible, ¿no? Pero es una... Es una realidad. Y la mira. idea de despegar en una pista tan estrecha, dos a la vez, no sé, ¿es común eso? Bueno, cuando salen los sorties de contraataque, cuando tú mandas dos aviones, sí salen dos, pero salen en tándem, no salen al lado, salen en una posición donde se mantiene la seguridad. Ok, no, yo quería mostrar ahí un video de una fuga desesperada, un video pequeño de unos tanquistas, ¿no? que se van cayendo, porque me parecía absolutamente ilustrativo. A ver, explíqueme eso ahí. Mira, hay tropas ucranianas, tú ves las banderitas ucranianas que tomaron el pueblo, y ese tanque lleno de rusos, o sea que hay infanteros, no, se están cayendo. Ah, porque van todos como en el avión de Afganistán. Sí, exactmente. Y ellos siguen a velocidad, 45. ¿Y ahora qué le pasa cuando dobla ahí? Pierde el control y se va contra el árbol. Exacto. Todos esos terminaron prisioneros, ¿no? Exactamente. Muy bien, vamos a seguir viendo más cuando regresemos de la pausa de lo que yo llamaría desesperada reacción del ejército de Putin en su repliegue debido al avance ucraniano. Volvemos enseguida. De este giro que califican en la prensa europea de guión cinematográfico en que los ucranianos han expulsado casi o hasta la misma frontera a parte del ejército ruso. Este ejército de Putin está disparando cohetes y misiles a ciegas en su desesperado repliegue tras el avance de las tropas ucranianas. Pero bueno, el coronel Octavio Pérez nos dirá si esto es a ciegas, es un punto específico, qué cosa buscan esos cohetes lanzados en retirada. Ese cohete es un cohete de saturación, no es de precisión. O sea, como tú dices, eso es disparar por gusto. A donde caiga. Uno hace una operación de retrógrado, cuando uno se sale del campo de batalla, a lo mejor tira una cortina de fuego para proteger una columna moviéndose. Pero así en línea, en batería, no es muy táctico. En cuestión de minutos, lo que se llama el counter battery fires, la artillería ucraniana puede detectar la posición y dispararle y destruirlo. Vamos a ver en unos mapas qué es lo que ha recuperado Ucrania, qué es lo que ha avanzado, porque hay toda esta expectativa. ¿Qué es esto? Ese es el mapa mayor donde estás viendo todos los ejes de ¿Lo que batalla. está en rosado qué es? Rosado es todo lo que se ha recuperado en el norte, en la provincia de Kharkiv. La ciudad de Kharkiv es la segunda más grande del país y se ha recuperado ahí donde la mayor parte de los 6.000 kilómetros cuadrados se ha recuperado. En el sur, en Kherson, que ahí vemos hasta Mariupol. ¿Y lo azul entonces qué es? Lo azul... No será... Bueno, lo azul o violeta, como quieras llamarlo, es el área que se ha recuperado. Y vamos a ver el otro mapa que compara las dos cosas para tratar de entenderlo mejor. Ahí es donde ves el día 6 de septiembre comparado al 11 de septiembre. Ese era el escenario en Kharkov. El violeta. El violeta, que era lo que habían recuperado hasta el 6 de septiembre. Y el ejército ucraniano ha avanzado todo eso. Ha avanzado todo hasta la frontera. Y esa línea es la frontera rusa. Esa es la frontera rusa, donde tú ves todo ese violeta hacia los gris. ¿O es la línea esa que está así? La línea roja es donde está la provincia de Donetsk y Luhansk. Ese es Luhansk a la derecha de Kuplansk. Se llama Luhansk. Sí, pero bueno, pero la frontera... La frontera es al norte. Todo lo que es gris es Rusia. ¿Y la derecha? En la derecha, no, a la derecha... Todavía ocupado. Lo rojo es ocupado en la provincia de Luhansk y Donetsk. O sea, que ha sido un avance importante. Sí, casi toda la provincia de Kharkiv ha sido liberada. Nada más que queda esa franja que ves ahí. A ver, vamos a ver algunas imágenes que se han captado aunque parece que están viniendo hacia nosotros, en realidad se están retirando, ¿no? Se están retirando el repliegue y ha habido... Ellos llaman repliegue táctico, ¿no? Un repliegue táctico, pero a la realidad velocidad que van ellos no hay... De zonas que ya habían ocupado. Vimos al principio las banderas como las estaban poniendo. Claro. Ahora, Zelensky sigue molesto, le decía, descontento con el hecho de que Estados Unidos no haya incluido a Rusia entre las naciones que apoyan el terrorismo, y lo dijo con claridad. Adelante.
Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться, бо ми можемо зламати російські плани по спустошенню кишень європейців цієї зими за рахунок шалених енергетичних цін. Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції, потрібен 8-й санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні і передусім прискорити надання систем ППО. Bueno, el primer gran fracaso de Putin es que Zelensky todavía siga hablándole al mundo, porque ya Estados Unidos hizo lo que hizo, pero puede presionar a Ucrania para que califique. Y eso tiene Bueno, esto es una consecuencia económica. Los americanos tienen una cosa que se llama el tit for tat. Y cuando está hablando de la geopolítica, aquí está en juego, ya han salido casi 4 millones de toneladas de trigo y de avena y de sunflower, o sea, de flor de girasol, que es lo que es el dinero que tiene el gobierno de Ucrania para sostenerse. Si ahora lo ponen en la lista de terrorismo, ya Putin está hablando de querer renegociar el tratado para que no sigan saliendo los barcos. En otras palabras, por cada acción hay una reacción como en física. Y lo que está tratando los Estados Unidos en este momento es de prevenir que el individuo tome otra acción. Ya hemos visto lo que hizo con Nord Stream. No, y también está el tecnicismo de que una cosa son crímenes de guerra, otra cosa es terrorismo, otra terrorismo cosa es económico, humano. terrorismo... Ellos tienen todo ese tecnicismo, sí. Pero cuando nosotros hablamos de territorios ocupados por los rusos que están siendo recuperados por el ejército ucraniano, cuando los rusos ocupaban un territorio, cambiaban el gobierno, el municipio, ponían un concejal prorruso, ponían un alcalde prorruso, etcétera. En esta imagen vemos a un concejal ruso, vamos a ir viéndola, allí que está preso, cayó preso. Adelante, podemos ir mirándolo. Están buscando el concejal. Y hay muchos... Está detenido todavía. Hay muchos que tienen miedo porque han sido ajusticiados. En otras palabras, los han matado. Todos los que han colaborado con el ejército de Ucrania, con el ejército ruso. Mira, han ocurrido incidentes en estos días que tú no imaginas. Los supuestos pasaportes rusos que le dieron a toda esta gente para que pudieran entrar y salir de Rusia en Donetsk, en el Donbass, no pueden entrar en Rusia. En esta fuga los han dejado 2 y 3 días sin comida en la frontera. Como te dije anteriormente, los soldados de Donetsk y Luhansk están dando el frente de batalla mientras ellos se replieguen. A ver, este concejal que está siendo enjuiciado. Cuando se capturan, porque son colaboradores, son traidores de la patria en Ucrania técnicamente. O puede que sean rusos también, ¿no? De acuerdo que hay muchas... Pero lo interesante para mí es que al menos 85 concejales rusos y otros legisladores de 18 distritos, ya no solo en Ucrania, sino incluso en Moscú, en San Petersburgo, han firmado una declaración pública exigiéndole a Putin que renuncie y que le ponga fin a la guerra. Y yo me imagino que aquí va la apuesta de Occidente, de que la propia presión interna dé al traste con Rusia. Y ahí viene la pregunta mía directa. Imaginemos que Ucrania recupera incluso Crimea. ¿Se puede dar por terminada la guerra mientras Putin siga en el poder? El problema es ese, que si hay esa presión, acuérdate que ya han muerto más de 16 oligarcas hasta con familiares, donde se han ajusticiado todo lo que habla en contra del ejército ruso y de Putin. Si esto es una bola de nieve que empieza a crecer ahora en este momento, y estos individuos sí logran ir al Duma y decir que estamos perdiendo, porque esta es otra cosa, la mayor parte de los muchachos que están muriendo son de los distritos de este, o sea, en Siberia, para allá. El 70% de las tropas combatiendo en Ucrania son de distritos no de Sebastopol, no de San Petersburgo, no de Moscú. Y estos alcaldes que pueden ser de pueblos colindantes a estas 3 capitales son los que están viendo los féretros y están viendo los funerales. Y esta influencia, aparte de todo lo que está pasando, puede ser uno de los factores internos que sí logre. Putin tiene un gran control sobre el gobierno en este momento, pero llegará un momento en que entre el invierno, entre las raciones que los mismos rusos van a tener que tener porque están teniendo problemas económicos internos. Eso, inclusive, las compañías, las factorías de tanques están trabajando 3 turnos seguidos
eliminaron las vacaciones, porque han perdido tanto equipo en los últimos 3 meses, en particular, en los últimos 6 días han perdido más de 1.200 unidades, entre tanques, vehículos blindados, vehículos de apoyo, lanzadoras de cohetes, inclusive una estación que controla los drones. Todo eso han perdido los rusos. Y eso están tratando de mantener las factorías abiertas en los Urales, que no tienen la mayor factoría de tanques, porque no pueden dar abasto. Ellos van a tardar meses en poder hacer un contraataque. Y ese tiempo va a caer justamente en el medio del invierno. Pensando en Napoleón, que no sobrevivió a Waterloo, ¿no? a la retirada de Moscú, precisamente, a perder la guerra. ¿Qué dice la historia? ¿Suelen sobrevivir en el poder internamente los que pierden una guerra externa? No, no. El zar de Rusia perdió la guerra con Alemania. Y déjame decirte que todo el tiempo hemos estado esperando que un oligarca, de los que quedan, por cierto, apareció otro más muerto. Otro más. Se cayó de un barco. De un barco. Y el otro día se cayó de un por la borda, piso. El otro de una ventana defenestrado. Son 16. Y ahí es donde está el problema, Juan Manuel, que esperemos que todos estos factores en un momento hagan crisis. Y si no, mira, esa apuesta con Maduro no funcionó. Lo dejo ahí. Le agradezco haber estado aquí con nosotros. Esa es otra discusión política. Vamos para la próxima, ¿no? Si esto es nada más un avance momentáneo o si es definitivo, habrá que verlo. Muchísimas gracias, coronel, por haber estado con nosotros. Cuando regresemos...